Muy buen día nuevamente a todos ustedes. Hasta el momento, reitero, ¿no? Siempre vamos a realizar una pequeña retroalimentación y nosotros hemos visto la estructura de la obligación, hemos visto de quiénes está compuesto, hemos visto además que la obligación genera ciertos efectos, ¿no? Y los efectos de la obligación pueden analizarse, es decir, pueden estudiarse desde la perspectiva de su cumplimiento y desde su incumplimiento también. Nosotros hasta el momento estamos analizando los efectos de la obligación desde el cumplimiento, es decir, cómo se cumple, cuáles son los elementos que forman parte del pago, que es también el llamado cumplimiento, es decir, que es un sinónimo, ¿no? Al menos en la terminología jurídica del cumplimiento. El pago implica justamente la concordancia o la conformidad entre la conducta que el deudor tiene, que el deudor debe, y la conducta que efectivamente realiza. Es el cumplimiento de la palabra empeñada, digámoslo así, ¿no? Entonces, hemos visto que el pago no había sido tan sencillo, ¿no? Tiene ciertos elementos esenciales y ciertos elementos accidentales. Tiene, tiene además ciertos requisitos de validez. Hemos visto cómo el pago se suscita bajo cierto lugar, bajo cierto espacio y tiempo, ¿no? Hemos visto además que el pago tiene ciertas reglas para imputar el mismo ante la existencia de diversas obligaciones entre un mismo deudor y un acreedor, ¿no? Entonces estamos yendo en orden, si ustedes se dan cuenta. Estamos analizando nuestros temas en orden y todos están interconectados. Hemos empezado con la teoría general de las obligaciones, explicando a qué vamos a dedicarnos, explicando qué es la obligación. Luego hemos visto qué tipos de obligaciones hay. Nos importa establecer qué tipos de obligaciones hay. ¿Para qué? Para posteriormente usar estas categorías al momento de revisar sus efectos jurídicos y facilitarnos el estudio de las obligaciones, ¿no? Constantemente hablamos de obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones de dar, y esta es una clasificación que ya hemos analizado según el objeto, ¿no? Vamos a hablar también de las obligaciones complejas, las vamos a ir revisando de a poco, vamos a ir revisando sus efectos jurídicos. Entonces, la clasificación de las obligaciones nos va a facilitar esto, el estudio de las obligaciones. De igual manera que en la materia de bienes, ustedes han revisado los tipos de bienes, ¿no? La finalidad de revisar las clasificaciones es facilitarnos el entendimiento, manejar estas categorías y poder racionalizarlas, ¿no? Después nosotros hemos entrado al tema de los efectos de la obligación, es decir, ya que comprendemos y sabemos que la obligación está compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo, está compuesta por un objeto y además tiene que estar regulada por un nexo o vínculo jurídico o también llamada relación jurídica. Entonces, nosotros hemos visto en esta relación que se generan diversas situaciones jurídicas. Al momento de analizar la estructura de la obligación, nosotros hemos podido revisar, hemos podido evidenciar que la obligación genera diversas situaciones jurídicas, ¿no? Y el deudor se encuentra ante ciertas facultades, digo, ante cierto débito y responsabilidad, mientras que el acreedor tiene diferentes facultades, ¿no? En un primer momento tiene una facultad de recibir la prestación y en un segundo momento tiene la facultad de exigir la obligación. Nosotros estamos viendo el momento en el cual el débito del deudor, es decir, esa presión psicológica de cumplir la prestación, y por otro lado, la facultad de recibir del acreedor se van cumpliendo, ¿no? El momento en que el pago se realiza,
la facultad de recibir del deudor se materializa en la vida real, ¿no? Él tiene que recibir una prestación y la recibe. Y por parte del deudor, él tiene un débito y al cumplir esa prestación debida, estamos ante el pago. Y esto va a extinguir la obligación porque nosotros hemos visto que el pago genera efectos liberatorios. Pero el pago, nosotros hemos podido revisar que no siempre se va a realizar bajo situaciones óptimas. No siempre se va a cumplir bajo, no siempre se va a cumplir en el ámbito privado, ¿no? Es decir, no siempre se va a cerrar la obligación, se va a extinguir la obligación en el ámbito privado. No siempre se va a dar la posibilidad del deudor para cumplir. Entonces, no siempre se va a dar la posibilidad del pago y hay que ver otras opciones, otras formas que nosotros hemos ido estudiando, otras formas mediante las cuales se va cumpliendo la obligación, ¿no? Y al analizar las formas en las cuales la obligación se va a cumplir, nosotros hemos empezado un análisis exhaustivo y hemos dedicado varias clases a analizar cómo es que se va a ir cumpliendo, ¿no? En primer lugar, hemos visto un mecanismo procesal, es decir, un modo por el cual se cumple la obligación, que es la oferta de pago y la consignación, ¿no? Que va a implicar el ofrecimiento por parte del deudor del cumplimiento de la prestación a un acreedor que no quiere recibirla de manera injustificada, o ante un acreedor cuyo domicilio se desconoce, o ante un acreedor sobre el cual se desconoce si efectivamente tiene el derecho, ¿no? Hemos visto los requisitos de procedencia y hemos visto que el, el deudor, ante la inasistencia del acreedor tras realizar su oferta, ante la incomparecencia o ante su negativa inclusive, podría solicitar al juez la consignación y la consignación va a generar efectos liberatorios, va a implicar el depósito o la entrega del bien debido ante la autoridad judicial para que ésta finalmente establezca y nos diga en términos, diciéndolo en términos más simples, la autoridad judicial lo que va a decir es, tú ya no le debes a esta persona, ¿no? Tú ya estás libre de esta obligación. Entonces se generan los efectos liberatorios. Hemos ingresado al estudio de la dación en pago. La dación en pago, estimados estudiantes, es un mecanismo establecido por la ley, es una forma mediante la cual se genera efectos obligatorios para, de la obligación, ¿no? Es decir, estamos ante una excepción del principio de exactitud del pago. Nosotros hemos estudiado que el principio de exactitud del pago comprende a su vez los principios de identidad e integridad. Algún autor también nos menciona que esto está relacionado con la indivisibilidad de la obligación. La obligación termina siendo indivisible, por lo cual debe cumplirse a cabalidad. Siendo esto así, entonces en la dación en pago no necesariamente se va a cumplir con la prestación debida, pero sí debe existir el consentimiento del acreedor, como nosotros hemos ido revisando. Una vez que hemos analizado estas dos figuras mediante las cuales se puede cumplir la obligación, hemos ingresado al estudio de la cesión de bienes y hemos visto que por diferentes situaciones de la vida real, el deudor puede verse bajo situaciones de apremio, ¿no? En el sentido de no poder cumplir con la obligación debida. Y bueno, ante estas circunstancias, el derecho romano establecía una figura denominada la cesio bonorum, que nosotros conocemos como la cesión de bienes, pudiendo entregar a la masa de acreedores todos los activos de su patrimonio para que sus acreedores se hagan con estos, es decir, puedan rematarlos, puedan venderlos y finalmente satisfacer los créditos que ellos tienen. Entonces hemos ido revisando que esto es muy complejo y que puede darse una cesión voluntaria, es decir, en forma de un contrato, pero también puede darse una cesión de bienes judicial.
y hemos analizado que la cesión de bienes puede darse mediante un concurso necesario, y un concurso voluntario, ¿no? Entonces hemos revisado los procesos concursales. El proceso concursal tiene íntima relación con la palabra concurrencia, ¿no? Lo que se busca mediante el proceso concursal es que concurran todos los acreedores. Y esto puede ser voluntario cuando el deudor ofrece ante la autoridad judicial entregar todos sus bienes. O puede ser necesario cuando uno de los acreedores, evidenciando que existen 3 procesos ejecutivos contra su deudor, puede iniciar y solicitar que concurran todos los acreedores para finalmente generarse una junta de acreedores, habíamos manifestado, ¿no? Se genera una junta de acreedores y es el síndico el que va a realizar un informe en el que establezca a qué persona, a qué acreedor le corresponde recibir y en qué momento. Entonces se va a realizar un informe en el que se establezcan los grados, las preferencias y además de qué manera se va a vender el bien, de qué manera se va a pagar a los acreedores. Una vez que los acreedores vean satisfechas sus acreencias, lo que va a suceder es que los mismos van a brindar una carta de solvencia, ¿no? Una carta de solvencia que libera al deudor. Pero pudiera ser que no se cumpla a cabalidad con la prestación. Y en caso de no cumplirse a cabalidad con las prestaciones debidas, los acreedores lo que van a hacer es, pueden ellos condonar la deuda, pero para que condonen la deuda, para que perdonen la deuda, tienen que concurrir, es decir, tienen que aceptarlo 2/3 de los mismos. En caso de no otorgarse la carta de solvencia, los bienes futuros los bienes futuros que vaya a adquirir el deudor entran dentro del concurso. Es decir, somos varios acreedores y decimos, no queremos darte una carta de solvencia, es decir, no queremos disculparte, queremos que nos pagues todo. Y como queremos que nos pagues todo, nosotros vamos a esperar hasta que tú vayas a adquirir más bienes y esos bienes futuros que tú vayas a adquirir como deudor, nosotros vamos a venderlos, nosotros vamos a ingresarlos a la cesión de bienes judicial, es decir, a este concurso en el que nosotros hemos concurrido como acreedores para finalmente satisfacer a cabalidad las prestaciones que se nos deben, ¿no? Hemos visto cuál es el procedimiento y hemos ingresado de esta manera al pago con subrogación. Les pido por favor que tomen mucha atención al pago con subrogación. ¿Por qué? Porque el pago con subrogación termina siendo una figura que pudiera terminar siendo contradictoria. En el derecho, la palabra subrogación significa sustitución. En la materia de derechos reales, ustedes han podido ver la subrogación real, que es una característica del patrimonio, ¿no? Hay 2 tesis, patrimonio personalidad y patrimonio afectación. La tesis patrimonio personalidad nos dice que toda persona necesariamente tiene un patrimonio, ¿no? Incluso un indigente pudiera tener patrimonio, ¿no? Eso es lo que nos dice esa teoría patrimonio-personalidad. Es decir, el patrimonio estaría ligado a la persona misma. Y la tesis patrimonio-afectación, y este patrimonio, perdón, en la tesis patrimonio-personalidad sería indivisible, ¿no? Es decir, yo no puedo vender mi patrimonio, una parte de mi patrimonio, sino que es como una bolsa vacía, nos decían los franceses. Es como una bolsa vacía que tiene cada uno en la cual entran todos sus derechos y todas las obligaciones de carácter pecuniario, ¿no? La tesis patrimonio-afectación que rige al menos en nuestro Código de Comercio y que tiene mayor trascendencia en el derecho comercial, nos dice por su lado que el patrimonio sí es divisible y puede haber patrimonio sin necesidad de persona, ¿no? Y esto se justifica en las sociedades, por ejemplo, en las que no necesariamente el patrimonio está ligado a la persona como tal, o se puede
se puede dar el caso de la herencia yacente y demás, ¿no? Esto ustedes ya lo han desarrollado de manera exhaustiva y de manera clara en la materia de derechos reales. Pero ¿a qué voy con esto? Una de las características del patrimonio, según la tesis Patrimonio y Personalidad, es la subrogación real. Es decir, que los bienes que tenemos en nuestro patrimonio pueden sustituirse unos por otros. Como les había dicho, ¿no? El patrimonio es como una bolsa vacía. Y en esa bolsa vacía tenemos nuestras casas, tenemos nuestros autos, qué sé yo, nuestro PlayStation, nuestra computadora, etcétera, etcétera. Pero además tenemos todas nuestras obligaciones. Dentro de esa bolsa vacía existe la posibilidad de sustitución de unos bienes por otros. Me aburro de mi PlayStation porque está perjudicándome en la universidad y está haciendo que me aplace en todas mis materias, entonces digo, lo voy a vender, ¿no? O lo voy a permutar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo transfiero, sale el PlayStation de mi patrimonio, pero ingresa a su vez dinero. O sale el PlayStation de mi patrimonio y lo he permutado por libros, ¿no? Pudiera suceder, al menos en mis cursos en los cuales mis estudiantes son sumamente estudiosos y dedicados. Entonces, como les manifestaba, la subrogación puede ser real o personal. Y la subrogación real se da en el patrimonio. Mientras que la subrogación personal se va a dar en las obligaciones. En el caso de la subrogación personal, vamos a estar ante la posibilidad de sustituir al deudor o al acreedor, nos dice, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar la posibilidad, mediante la figura de la subrogación, del pago con subrogación, vamos a analizar la sustitución del acreedor, ¿no? Puede suceder en ciertas ocasiones que el acreedor se sustituya por otro. Y nos dice nuestro código, ¿no? El acreedor pagado por un tercero puede subrogar a este en sus derechos y garantías. La subrogación debe ser expresa y hacerse el mismo momento del pago. ¿A qué se refiere esto? Vamos dando un ejemplo. Supongamos que yo le debo dinero a Belén. Le debo $10,000 a Belén. Pero Nicole dice, pucha, no, mi docente, me da pena, ¿no? Me da pena, no tiene plata, seguro no gana bien porque tiene muchas obligaciones y al final no le debe quedar nada, pero yo le voy a colaborar, ¿no? O sea, tal vez, ¿no? Así por agradecimiento de que algún día yo le enseñé algo, diga, pucha, qué macana. Entonces, como tiene tantas obligaciones, no debe tener dinero para nada, ¿no? Y yo, sí, por favor, Nicole. Y ella, ¿qué es lo que hace? Ella paga la prestación y le dice, toma, Belén, toma los $10,000, ¿no? Porque a Nicole le ha ido súper bien y es una abogada exitosa. Entonces, le entrega a Belén todo ese dinero y ¿qué es lo que va a implicar la subrogación? Lo que implica la subrogación es que Belén deja de ser mi acreedora y Nicole pasa a ser mi nueva acreedora. Esa es la subrogación, ¿no? Se sustituye el derecho que tenía Belén y ahora la que tiene el derecho es Nicole. Dentro de la subrogación, además, estamos ante cuando opera la subrogación, disculpen, cuando opera la subrogación, además se transfieren todas las garantías de la prestación, ¿no? Supongamos que Belén tenía como garantía la hipoteca de mi casa o tenía como garantía una anticresis o una prenda, ¿no? Yo le he dicho $10,000, bueno, Nicole, te entregaré esta maquinaria de fábrica y de esta manera te garantizo, ¿no? Garantizo que te voy a pagar para que después me devuelvas esta garantía. O en su caso, si te incumplo, lo que vas a hacer es rematarlo judicialmente, venderlo para cobrarte esos $10,000, ¿no? Esa es la finalidad de las garantías. Entonces, cuando Nicole le ha pagado a Belén, lo que va a suceder es que esas garantías ya no van a ser las garantías de Belén, sino van a ser las garantías de Nicole para que yo cumpla con la prestación. Obviamente Nicole es buena tipa, pero no tanto como para regalarme la plata, ¿no? Entonces va a decir, no, me va a pagar posteriormente, claro. Entonces, esa es la figura de la subrogación, ¿no? Obviamente hay la posibilidad de que alguien vaya y te lo pague, entonces, pero eso es diferente. En la subrogación, el acreedor nuevo
termina, digámoslo así, cumpliendo, colaborando con la prestación mediante un préstamo al acreedor, o también puede suceder que directamente se ponga de acuerdo con el acreedor primitivo, como vamos a ver en un momento. Entonces, la subrogación es una institución compleja, es muy compleja y contradictoria, si se dan cuenta. Es contradictoria porque se da el pago, ¿no ve? Y ustedes, como han visto, el pago tiene efectos liberatorios. Entonces, al tener el pago efectos liberatorios, bueno, como se ha pagado, es decir, como en el ejemplo Nicole le ha pagado a Belén, yo debería estar feliz y decir, ah, bueno, ya estoy libre, chao a todos, chao Belén, ahora me voy de aquí. En realidad no es que era insolvente, en realidad es que no te quería pagar, ¿no? Y me voy y Nicole se queda, no sé, sorprendida y dice, pucha, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En realidad este tipo se había tenido plata y ahora ya hemos cumplido su obligación, se ha extinguido. Pero no, en la subrogación estamos ante una figura especial. ¿Por qué? Porque pese a realizarse el pago, la obligación subsiste, si se dan cuenta. La obligación subsiste, pero a favor de un nuevo acreedor, en este caso a favor de Nicole. La subrogación que implica la sustitución. Entonces tenemos dos figuras que concurren, ¿no? El pago, que implica la extinción de la obligación, y en segundo lugar la subrogación propiamente dicha, que implica la sustitución de una persona por otra. Se sustituye entonces al acreedor antiguo por un nuevo acreedor y al final, de manera paradójica y de manera contradictoria, pese a que se ha pagado la obligación subsiste, la obligación sigue vigente. Es una contradicción total, ¿no? Según lo que hemos estudiado. Por eso es que el momento de analizar la naturaleza jurídica hay diferentes perspectivas. Antecedentes. La subrogación, en primer lugar, no aparece como una entidad autónoma en el derecho romano. Anteriormente estábamos ante la combinación de dos figuras diferentes, es decir, una persona que cedía sus acciones y por otro lado la sucesión de los derechos de un acreedor hipotecario, es decir, a la vez uno cede sus acciones, pero también las garantías a favor del nuevo acreedor. Entonces, no se conocía como la conocemos hoy. La subrogación no ha sido conocida entonces, sino hasta el desarrollo que se hubiese realizado por el derecho canónico y el derecho francés. Es por esto que al momento de procurar analizar la naturaleza jurídica de la subrogación, Pothier intenta explicar la misma, ¿no? Pothier, ustedes saben, es uno de los comentaristas más famosos del Código Civil francés de 1804. Entonces, ¿él qué nos dice? Él nos dice, no hay transmisión del derecho del acreedor al tercero. No es que en el ejemplo que hemos dado, Belén le esté dando a ella, a Nicole, el derecho, nos dice, ¿no? De esa deuda como tal, no le está transfiriendo, no le está entregando. Lo que se transfiere, nos dice Pothier, son los accesorios del crédito, es decir, las hipotecas, las prendas, las fianzas. No se está transfiriendo el derecho como tal. El tercero, en realidad, tiene una acción de mandato, nos dice, gestión de negocios o préstamos según corresponda. A ver, vamos analizando qué quiere decir con esto Pothier. ¿A qué se refiere Pothier con esto?